Quiero que vayan conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y comenzando en el versículo 19, hay una historia que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía lujosamente con lino y daba banquetes todos los días. Se tendía un mendigo llamado Lázaro a la puerta de su casa cubierto de llagas y queriendo llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. El rico levantó los ojos en medio de sus tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él dijo: No, Padre Abraham, no les harán caso. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy aquí esta noche para decir vete al infierno, sino vete al cielo. Y te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno. Se traduce a infierno en nuestra versión autorizada, aunque en realidad es Hades, porque el Hades estaba en 2 compartimientos aparentemente. Uno se llamaba paraíso y otro se llamaba lugar de tormento. Y aparentemente podían verse a la distancia uno y otro. Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería. La escuchas en la televisión, la ves en las películas, la ves en los escritos de las personas y la escuchas en el trabajo y la escuchas en la escuela. La revista United States Catholic Magazine en mayo de este año 1983 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso? 86% de los estadounidenses creen en el infierno. Nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas. He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre eso, solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo: odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo, pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad en nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo: predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían. Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16.
señales de reducir la velocidad y parar, porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur, poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía? ¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna. Y ninguno de ellos paraba y 5 de ellos cayeron y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez, el Gadareno, y un hombre poseído por demonios, y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz. Y él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir, no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno. Y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio y no dejaré que te ahogues si puedo ayudarte. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida, no voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, yo tengo la luz del Evangelio y no te dejaré solo. Estás en atadura y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar y te hablaré la verdad que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo, de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben. Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy, de que de seguro no moriremos, que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus 2 manos ser arrojado al infierno. Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna, que ir al infierno con todo. La Biblia enseña que hay al menos 3 tipos de infierno. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón. Y ahí es en donde comienza. La mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Todos somos pecadores y nacemos en el pecado y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica.
Y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras. Usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas. Y luego todas las cosas que están ahí, vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan. Todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes, porque la naturaleza humana es maligna. La naturaleza humana es mala. Y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento, es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo. Él engañaba a su esposa. Vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad. Y dijo, estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente. Conozco a una mujer refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó, lo mató. Ella está en prisión ahora. Y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara, el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa. Fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la iglesia cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vi a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban, intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria. Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes. Pero lujuria significa no solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos. Significa que si tuvieras la oportunidad, cometerías inmoralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo. Salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles, y escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida, y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad. Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien.
que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí esta noche para advertirte: vuélvete, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Cristo, asegúrate de tu relación. No vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen: prepárate. Para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio. Quitamos todo tipo de seguro que podemos si nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso. Pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo: Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo: recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo de unirse a una iglesia, no tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo. La primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él. Y Cristo moría por personas como tú. Y las personas más difíciles de alcanzar no son como él. Ellos saben que son pecadores, saben que necesitan a Dios. Son personas como nosotros aquí, bien vestidos, vamos a la iglesia, tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo. Has sido vacunado. Y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios, no necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. Muchas personas hoy dicen y se han levantado contra esta realidad. Personas quizá como los testigos de Jehová, que niegan la existencia de un lugar llamado infierno, y otras sectas. Muchos pensadores hoy creen que el infierno es un lugar que no existe. Tuercen la escritura, niegan la escritura, forman nuevas religiones y falsas sectas para afirmar que la realidad de un Dios de amor y el infierno no es compatible. Escucharás a mucha gente decir cómo un Dios que dice que es bueno hace un lugar como el infierno. Eso es imposible. Eso es imposible. Pero vamos a preguntarnos algo. No que tiene lógica para mi mente humana, no que piensa mi corazón y no que dicen las religiones. Vamos a preguntarnos qué dice la Biblia y vamos a ver si el infierno existe. En primer lugar, Mateo 8:12. Pero los hijos del reino, y os daréis cuenta que quien más habló del infierno en la Biblia, ¿sabéis quién es? Jesús, el Dios de amor.
Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Nadie habló tanto del infierno en la Escritura como Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 12 dice: pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 13, 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, ese lugar del que hablaba antes, también dice que es un horno de fuego. Marcos 9, 43. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. ¿Al fuego cómo? Inextinguible. ¿Qué significa inextinguible? Que no se extingue. ¿Qué es algo que no se extingue? ¿Que dura cuánto? Para siempre. Un lugar de sufrimiento, un lugar de tormento, donde va la gente que pertenece a las tinieblas, donde hay fuego constante y para siempre. Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Me parece que Jesús está dejando cosas claras. Me parece que, como dicen ellos, que el Hades y el infierno se refiere a la tumba. Yo no veo a la gente, a no ser que los incineren, mucho fuego ahí. Porque claramente ahí hay lloro, hay crujir de dientes, ahí hay un fuego que no se extingue, hay un gusano que no se muere. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, voy a decirte algo. Hay 3 versiones, 2 falsas y una real. Versión número 1, el infierno no existe. Versión número 1 y falsa: el infierno no existe, como dicen muchas falsas sectas y religiones. Número 2, hay algunos que creen que es un lugar de castigo temporal, pero que al final Dios acabará con eso, fulminará a esas personas y solo habrá un lugar de gozo eterno. Pero la realidad es la versión número 3, la versión cristiana, la versión que ha habido históricamente en la Iglesia de Cristo y la versión bíblica, no definida por los apóstoles, sino definida por el propio Jesús. Un lugar de tormento, de castigo, de fuego y eterno. Y eterno. Déjame decirte algo, hermano y hermana. Si tu padre o tu madre o tu hijo o tu hija, al que tanto amas, no se convierte, no va a acabar su vida en esta tierra, va a ir a un lugar de castigo eterno. El infierno es No ha habido nadie ni lo habrá en toda la historia que haya sido más sensible y tierno que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en la Biblia nadie habló más que Él acerca del infierno, ni en un lenguaje más gráfico. ¿Cuál será la condición de aquellos que mueran en sus pecados y sean arrojados al infierno? Y lo primero que la Biblia enseña al respecto es que tales personas permanecerán separados de Dios por los siglos de los siglos. Así como la Biblia describe el cielo como un lugar en el que los creyentes disfrutarán eternamente de la presencia de Dios, así también describe el infierno como una eterna separación de esa bendita presencia. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Cristo dice a los impíos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todos aquellos que desearon de corazón mantener a Dios lo más alejado posible de sus vidas, al final recibirán para su propio mal lo que tanto anhelaron en esta vida. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 1:9 que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Es por eso que la Biblia se refiere al infierno como un lugar de oscuridad. El infierno es un lugar de oscuridad porque Dios es luz. Y donde Dios no está, lo único que podemos esperar es tinieblas.
En varias ocasiones Cristo se refirió al infierno llamándole las tinieblas de afuera. Y hablando de aquellos que han decidido abandonarse a sus impulsos pecaminosos, Pedro dice que les está reservada la más densa oscuridad para siempre. A muchas personas no les causa ningún terror escuchar que el infierno es un lugar donde los hombres estarán eternamente separados de Dios. Y hasta es posible que algunos lo vean como un alivio. A mí no me interesa Dios. Yo no quiero tener ninguna cercanía con Él. Saber que lo voy a tener eternamente separado de mí, para mí es un alivio. Pero eso es porque no entienden que nadie vive en este mundo fuera de esa bendita influencia, que es lo único que hace vivible la vida del hombre en este mundo caído. En su discurso a los atenienses, Pablo les dice que Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y más adelante, citando a un poeta ateniense, Pablo les dice que en Él nos movemos, vivimos y somos. ¿Saben qué significa eso? Que nadie puede permanecer vivo un solo segundo si no fuera por la obra preservadora de Dios, así como nadie podría experimentar ningún deleite en su vida a no ser por esa misma influencia. En otro discurso, esta vez en la ciudad de Listra, el apóstol Pablo les dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y ahora escuchen, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y no olviden que Pablo está hablando aquí a una sociedad pagana, a una sociedad profundamente idolátrica. Y Pablo les dice que Dios llena sus corazones de alegría y de sustentos. Queridos hermanos y personas que nos visitan en esta mañana, la capacidad de disfrutar la vida es un don de Dios. La capacidad de disfrutar la vida es un don de Dios. Dice Santiago que toda cosa buena desciende de lo alto. El hecho de amar y ser amado es un don de Dios. El hecho de poder contar con buenos amigos es un don de Dios. El disfrute estético de un atardecer o de una obra de arte es un don de Dios. A veces voy en mi carro escuchando música, sobre todo la música de Johann Sebastian Bach, un hombre que compuso para la gloria de Dios. Y digo, Señor, gracias. Gracias por darme el privilegio de poder disfrutar esta música. Eso es un don de Dios. El placer de comer lo que nos gusta. La risa es un don de Dios. El hecho de poder descansar y renovar nuestras fuerzas es un don de Dios. La capacidad que tenemos para llevar a cabo un proyecto que soñamos, de ver ese proyecto terminado, la satisfacción de haberlo hecho bien, es un don de Dios. Yo creo que aún los creyentes seríamos más agradecidos si tomáramos eso en cuenta. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, gracias por esta comida. Señor, gracias por este descanso. Señor, gracias por el amor de mi esposa. Gracias por el amor a mis hijos. Gracias por el disfrute de un atardecer. Gracias, Señor, mil veces gracias. Pero en el infierno, nada de eso podrá ser disfrutado nunca más. Nunca más. Estar eternamente separado de Dios es perder para siempre la posibilidad de todo deleite, es perder para siempre la posibilidad de todo descanso, es perder para siempre la posibilidad de toda comunión placentera. El infierno es un lugar de ruina total y absoluta. Tu personalidad se deteriorará completamente en el infierno.
todos aquellos rasgos de carácter que son pecaminosos y que no se desarrollan plenamente por el freno de la gracia común de Dios, terminarán contaminándote por completo, haciendo de tu vida algo verdaderamente miserable. Como alguien ha dicho, tus pasiones bajas aumentarán sin freno. Todo lo que hace honorable de la vida humana será quitado de ti. La existencia más miserable en este mundo es un paraíso comparado con el infierno. Por eso es que la Biblia se refiere al infierno como un lugar de eterna perdición. La Biblia habla de los pecadores como personas que están perdidas. Ese es el mensaje central de las tres parábolas del Señor que nosotros encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Allí se habla de una oveja perdida, de una moneda perdida, de un hijo perdido. Cuando una cosa está perdida, ya no tiene utilidad para su dueño. Una llave perdida no puede abrir la puerta de mi casa. Una llave perdida no puede encender mi automóvil. La llave sigue teniendo la capacidad de ser útil. Una vez la encuentre, yo puedo volver a usarla como antes, pero mientras esté perdida, ya no me sirve para nada. Pues de la misma manera, el hombre fue creado para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Pero como está perdido, Él no puede funcionar para lo que fue creado. En ese sentido, el hombre está arruinado. El hombre se ha vuelto inútil. En ese sentido. Esa es la descripción que Pablo nos da en Romanos capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Espiritualmente hablando, el hombre está arruinado por causa de su pecado. Arruinado. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la enseñanza de Lucas 15. En esta vida todavía hay oportunidad de ser encontrado y reparado. Todavía hay oportunidad de restauración. Pero en el infierno esa oportunidad habrá pasado para siempre. Es por eso que Cristo se refiere al infierno como el Gehenna. ¿Qué era el Gehenna? El vertedero público de Jerusalén, donde iba a parar toda la basura. Mis hermanos y amigos, ¿cuáles son las cosas que van a parar al vertedero? Todo aquello que su dueño desecha para siempre, aquello que ha perdido ya toda utilidad. Por eso Dallas Willard le llama al infierno el basurero cósmico del universo. El basurero cósmico del universo. Todo lo que va a parar allí ya está completamente arruinado. Eso es el infierno. Un lugar de ruina total y absoluta. Por eso el poeta inglés John Donne decía: cuando todo esté acabado, el infierno de los infiernos, el tormento de los tormentos, es la eterna ausencia de Dios y la imposibilidad eterna de volver a su presencia. Ahora debo aclarar en este punto que cuando hablamos aquí de la separación de Dios, no estamos hablando de distancia, estamos hablando de relación. Porque nadie se va a librar de Dios, ni siquiera en el infierno. No estamos hablando de distancia, estamos hablando de relación. Yo puedo salir de viaje y mantenerme unido en una relación cercana con mi esposa, al mismo tiempo que dos esposos pueden estar bajo el mismo techo y estar completamente distanciados. Nuestro Dios es omnipresente. Y por lo tanto los habitantes del infierno experimentarán en toda su plenitud la ira y la justicia de su presencia.
Como decíamos en un sermón anterior, sí, ciertamente el Dios de la Biblia es un Dios de amor, pero también dice la Biblia que nuestro Dios es un Dios de toda justicia. Por eso dice en Hebreos capítulo 10, versículo 31, que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo. Y más adelante añade que nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, Dios es amor, pero precisamente porque Él es amor y es justicia, Dios está airado contra el pecado. Su amor y su justicia, por decirlo de alguna manera, son el combustible del ardor de su ira. Una persona que realmente ama a los niños no puede ver con indiferencia que ese niño sea tratado con crueldad. La intensidad de nuestra ira es directamente proporcional a la intensidad de nuestro amor. Y tanto el amor como la justicia de Dios no tienen límites. Como dijo Jonathan Edwards, en la eternidad todos estarán en la presencia inmediata de Dios. Todos, para unos eso será el cielo, para otros eso será el infierno.